Necesito lo mismo de nuevo, que con la cabeza recuerden lo del perro. ¿Ya? Este es como una cabeza del perro alargada. Cuando vemos el novino de la semana hay quizás unas más diferencias, pero aquí tiene varias similitudes en varias cosas. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que aplicar. Bueno, claramente ahí está la cabeza con piel y todo, pero está transparente para el espíritu, vamos a la hora. Acá. Nunca esto lo preguntamos, pero se dan cuenta hay una línea roja que está dividiendo la cabeza o el cráneo en dos partes. Y usamos como referencia la órbita. ¿Cómo era la órbita en el perro? Incompleta. Incompleta. ¿Cómo es en el equino? Completa. Completa. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y esa línea roja hacia atrás es porque son los huesos craneanos o neurocráneos y hacia adelante huesos faciales. Nadie te va a preguntar que este hueso es craneano o facial, pero es la definición que dan los libros. ¿Ya? Pero vamos reconociendo. Me puntero láser. ¿Qué hueso es que sí o sí? ¿Cuánto? Con actitud. ¿Cuánto? Ya. Ustedes contestaban, pues. Pues yo escucho cada así. Ya, estamos. María. No. Me entendió una vez. Bien, mandíbula. Lo dijo usted también, lo dijo usted. Pero hablaron para adentro. No, mandíbula. ¿Cómo te quieres decir? Miren, lo peor que puede pasar es que se equivoquen. Pues si se equivoquen, no pasa nada. ¿Ya? De hecho, ojalá que se equivoquen todo lo que tenga que equivocarse durante los 5 años de carrera, o quizá un poquito más, y ojalá que cuando estén titulados se equivoquen lo menos posible. Esa es la idea. Pues si no nos atrevemos ahora, ¿qué va a pasar? Después va a costar más. Tirémonos ahora, lancemos. Si no equivocamos, no equivocamos. ¿Ya? Entonces, mandíbula. Después, ¿qué hueso debería ser este? Nasal. Nasal, perfecto. Ese. Incisivo. Incisivo. Maxilar. Maxilar. Orbital. Lagrimal. Cigomático. Orbital. No. Frontal. Frontal. Temporal. Parietal. Parietal. Occipital. Occipital. Eso es lo que tenemos que Y las saber. muelas tímpicas. ¿Y se dan cuenta? Nunca hemos visto equinos, pero me nombraron los huesos del equino. ¿Por qué? Porque es como un perro alargado más grande. ¿Ya? Ok. ¿Qué cosas tenemos que conocer también? Hay un espacio. Alguien lo dijo por ahí. Diastema, correcto. Diastema, o espacio intermentario, o espacio interalveolar. O sea, no era propio del perro, están todas las especies. ¿El humano puede tener diastema? Sí. O sea, creo que de repente hay gente que tiene los chocleros bien separados. Chocleros son los dientes, o sea. Madonna, un ejemplo. Después, si estos son las piezas dentarias, están en unas cavidades que hay dentro de estos huesos que se llaman alveolos. Cada diente está en un alveolo. Ojo, sea incisivo, canino, algún tipo de diente, todos los dientes están en un alveolo. Por tanto, significa que esto va a ser el borde alveolar. ¿Por qué borde alveolar? Porque la suma de todos los alveolos. Y acá, borde alveolar. ¿Ya? Eso estamos diciendo, no he dicho nada nuevo. Acá en esta mandíbula hay un foramen que está en el mentón. Por tanto, ¿cómo se llamará? Foramen mentoniano. ¿Cuántos foramen mentonianos tiene el perro? 2 o 3. ¿Cuántos estamos viendo en el equino? Uno solo. Por lo tanto, tiene uno. A diferencia del perro que tiene o 2 o 3. Pero acá solamente uno. ¿Ya? Después, ¿qué fuerza debe estar a este nivel? Mesentérica. ¿La fuerza cuánto? Macetérica. Y se llama fuerza macetérica. ¿Qué músculo se inserta aquí? Macetérica. Macéter. Ahora pregunta, ¿esta fuerza macetérica se ve profunda? No. ¿Por qué? ¿El equino tendría que tener mucha fuerza para masticar? No, porque no es carnívoro. No tiene que estar triturando huesos, por ejemplo. Entonces no se requiere que sea profunda. Sí, es amplia, porque es grande, pero no es profunda. ¿Ya? ¿Quién no tiene acá? ¿Quién tiene el perro con una cuestión de sobresalir? ¿El proceso cuánto? Proceso angular. Acá no hay proceso angular. Aquí solamente hay un ángulo. ¿Ya? Ángulo. Pero proceso angular no hay. No existe. ¿Ya? Después, claramente está la rama horizontal, rama vertical, que tenía un cototo que articulaba. ¿Cómo se llama ese cototo? Proceso condilar o simplemente cóndilo. Y lo que está ahí escondido es el proceso coronoideo o coronoides, que tienen todas las mandíbulas. ¿Ya? Eso lo tenemos que manejar. Ahora, ¿qué otra cosa observo? Si es cierto, acá no sé muy bien,
hay un foramen, ya por debajo de la órbita. ¿Cómo se llama ese foramen? Infraorbital. Infraorbitario. ¿Qué especie lo tiene? Todos. Todos. ¿En qué hueso está? Maxilar. ¿Cómo se llama esta cosa? Arco cinemático. Me caigo de nuevo. Ah, cresta cinemática. Cresta. ¿Sí? Cresta, ¿cuánto está en la cara? Facial. ¿El perro tiene cresta facial? No tiene. No tiene. Aquí aparece una estructura nueva que no tenía el perro. Y de hecho, es súper desarrollada. Muy grande. De hecho, esa cresta facial se puede ver en un equino vivo. Uno le mira la cara a un equino y ve ese borde. ¿Ya? Muy notoria, muy exagerada. El perro no tiene, por lo tanto el perro no la conocieron porque no existía. ¿Ya? Entonces, si le digo, todo esto es la cresta facial. ¿Qué huesos la están formando? La maxilar. Maxilar y cigomático. Entonces aquí tenemos algo nuevo que no pasaba en el perro. Hay una cresta facial que la forman dos huesos, maxilar y cigomático. ¿Ya? No, sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que estoy diciendo, primero, observen este relieve. ¿Sí? Y decía que este relieve se puede ver en un equino vivo. Uno le mira la cara, en ambos lados se algo que sobresale. ¿Y cómo se llama ese relieve? Cresta facial. ¿Qué huesos forman esta cresta facial? El hueso maxilar y el hueso cigomático. ¿Ya? Eso fue lo que no he dicho nada más. ¿Ya? Por tanto, esto es importante manejarlo. ¿Podemos preguntar por la cresta en la prueba de la próxima semana? Claro. Tanto en la teórica como en la gincana. Después, ¿qué hueso era ese? Lagrimal. Si miráramos por dentro de una órbita, ahí hay un foramen, que en el perro también existía. ¿Cómo se llama ese foramen si es del hueso lagrimal? Foramen lagrimal. Foramen lagrimal. Es más, a veces este hueso lagrimal en el perro era tan chiquito que no tenía una cara facial. Pues sí tenía el tiro, sí tenía una cara orbitaria. Ya, eso está en el otro lado. Están por acá. Ya, ahí está una fosa palatina donde había 3 forámenes. Pero estamos recién viendo como la cáscara. Ya llegaremos a ese foramen. No, está conectado. Sí, por supuesto. Ya, entonces, cosa nueva, hasta el momento lo único nuevo que hemos dicho es la cresta facial que no está en el perro. ¿Ya? Después, ¿qué otra cosa nos debería llamar la atención? Cuando miramos esta órbita incompleta en el perro, claramente hacia arriba está el hueso frontal, hacia adelante está el hueso lacrimal y hacia abajo está el hueso cigomático. Y esos 3 huesos forman la órbita, nada más. Entonces yo miro acá, claramente está el hueso frontal, el hueso lacrimal, el cigomático, pero ahí hay unos huesos que no estaban en el caso del perro, y usted lo acaba de mencionar, pero como mínimo. Temporal. Bien, temporal. ¿Ya? Pero sí le los labios. ¿Se dan cuenta? Esto es temporal, avanzó hacia adelante. Por tanto, aquí no hay solamente 3 huesos formando la órbita, hay 4. ¿Quién es el nuevo que apareció? El temporal. ¿Ya? Entonces eso es importante mencionar. Ya no son 3 huesos, son 4 huesos. Podríamos preguntarlo comparando con el perro, sí, porque eso lo estoy mencionando. En el perro 3, acá 4. Órbita acá completa, en el perro incompleta. ¿Ya? Después, si yo miro acá, estos son los huesos nasales, y de hecho, sí, también están. Estamos de acuerdo que estos son los huesos nasales. Y digo los porque obviamente hay uno derecho y uno izquierdo. Y cada uno de ellos termina en una punta. ¿Sí? Pero pregunta, ¿estas puntas están juntitas o están separadas? Conjuntas. Por tanto, estos huesos nasales hacia adelante convergen o divergen. Convergen. Porque si hubiese sido divergen, una punta para un lado, otra punta para otro lado. Entonces, claramente, esta es la punta de uno y esta es la punta de otro. Es decir, estos huesos nasales tienen procesos nasales, que son simples, porque cada uno tiene una punta y finalmente converge. ¿Ya? Ahora, esto es súper frágil, se quiebra con bastante frecuencia. ¿Ya? De hecho, estas son las únicas muestras que creo que están enteros, tanto en la cabeza entera como en esta parte de cabeza. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Si se dan cuenta, si este hueso es el incisivo, es el nasal, aquí hay una escotadura. ¿Y cómo se llama esta escotadura? Naso-incisiva. ¿Por qué? Porque está entre el nasal y el hueso incisivo.
Y aquí tienen que recordar cómo nombramos un proceso. Un proceso nos indicaba hacia dónde iba y después de qué hueso era. Por lo tanto, sabemos, o si no lo saben, lo tienen que saber ahora, este es el cuerpo del incisivo. Entonces tiene ese proceso que va hacia allá y tiene un proceso que va por el paladar. El del paladar no lo puedo ver en esta imagen, pero sí puedo ver que va hacia acá. ¿Cómo se llama este proceso si va hacia acá? ¿Proceso cuánto? Proceso incisivo nasal. ¿Hacia dónde va y de quién es? ¿Proceso? Nasal incisivo. ¿Proceso? No, escuchen. Primero, ¿hacia dónde va y después de quién es? Yo le digo, este proceso, ¿hacia dónde va? Proceso nasal incisivo. Hacia el hueso nasal, por lo tanto, proceso nasal del incisivo. ¿Ya? Proceso nasal del incisivo. Por eso le digo, es para dónde va y de quién es. No de quién es y para dónde va. ¿Ya? Después, ¿qué otra cosa puedo decir? Sí. Sé todo porque hay un error en eso. Miremos solamente estos dos. Ya, agrándolo para que me quede más cerca. Ya. ¿Todos de acuerdo que este es temporal? ¿Todos de acuerdo que este es cigomático? Proceso temporal. ¿Cómo se llamaba la unión de ambos? Arco cigomático. ¿Ya? ¿En qué especie? Todas. En todas. Eso viene siendo el pómulo. Para que nos ubiquemos. ¿Ya? Pero ese cacho va para allá y este cacho va para acá. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se llama este cacho? ¿Proceso cuánto? Proceso temporal del cigomático. Cigomático. ¿Y este? Proceso Proceso cigomático del cigomático del temporal. temporal. Entonces, siempre nos indica hacia dónde va y después de quién es. Y otra pregunta, porque ahí se ve. ¿El proceso coronoideo de la mandíbula es medial o lateral al arco cigomático? Medial. Medial, está por dentro. De hecho, el arco cigomático es lateral al proceso coronoideo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Sí. Esto, estamos hablando de esto. Esto tiene que ir medial al arco cigomático. Supongo que usted lo estamos sabiendo, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la cosa de abajo, alveolar? ¿Qué era el primer nombre? A ver, ¿qué está abajo? Donde van los dientes. Grano alveolo. Línea alveolar. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta Pero la imagen? viste, ¿no? Porque mientras menos hablemos de esta imagen, menos hablamos de la otra, pues finalmente se empiezan a repetir las cosas. ¿Qué debe ser eso? ¿Las bolas timpánicas? No, una timpánica no. No. Meato, Gato acústico. acústico, Externo. externo, porque para adentro es un interno. ¿Quién es? Unas pelotas que están ahí. Cóndilo, la parte de los lados. Sí, pero están por abajo. De hecho, ahí se ve un poco, pero la voy a ver una imagen ventral no se ve mejor. Avancemos un poco. ¿No se ve como una vez? Acá Está todo de nuevo. Acá, la misma imagen pero con colorcito. Siguiente. Acá, ahí se ve la pula. se dan cuenta que son como pero bien irregulares. Como las del perro, que eran las pelotas. Si ustedes recuerdan, en el perro las bolas timpánicas son bastante grandes y en el gato eran más grandes todavía. Entonces, si nosotros aumentáramos el tamaño de una cabeza de perro y la lleváramos al tamaño de un equino, obviamente el perro tiene bolas timpánicas proporcionalmente hablando más grandes que en el equino. O dicho de otra manera, las bolas timpánicas del equino son más pequeñas proporcionalmente hablando respecto del perro. ¿Ya? Para que lo tengan como claridad. Acá está bueno, pues están todas las letras puestas. Vamos a la otra imagen. Ahí dice la comparación, mira. Ahí sigue hablando lo mismo. Acá donde decía, mira, entonces, el proceso cigomático del frontal. Sí, yo no lo creo, porque la verdad. ¿La mano? Porque al final, en estos procesos, tanto psicomático del frontal como el frontal del psicomático, se pone que no estabiliza. Sí, pero como eso no es. Pero no, pasa. Acá, quiero una imagen que no sea de lado. Ya. Ojo, ahí, shh,
Aquí se ve muy bien en la foramen que no se ve muy bien en la primera. Ese foramen no se llama maxilar por si acaso. Está en el hueso maxilar. Este es el foramen infraorbitario. ¿Ya? Porque a veces en la prueba nosotros ponemos estructura y a qué hueso corresponde. ¿Ya? El foramen maxilar. Perdón, disculpa. ¿Ya? ¿Te cambiamos? Sí. Está allá arriba. Y ese foramen o canal, ¿cómo se llama? Está entre los incisivos. ¿Ya? Canal o foramen interincisivo. Y justamente esto es el cuerpo del incisivo. Y tenemos una rama para allá que era el proceso nasal del incisivo y una para abajo que no lo podemos ver, por eso está en otra imagen. ¿Ya? Y la cresta facial se ve borrosa, pero ahí está. Siguiente. Acá. ¿Qué cosa me interesa? El 10, ¿se dan cuenta el que dice? Fosa articular, pero todo esto sigue siendo temporal. Si ustedes recuerdan, acá abajo, la mandíbula tiene una parte articular que es el cóndilo, o proceso condilar. Nada más de la mandíbula es articular. ¿Ya? Y el cóndilo va a quedar justamente acá, en esta fosa. Pero por delante está el cóndilo, está la fosa, y ven ese relieve que tienen todas las especies, que no es que sea propia de esto nomás, es la cresta retroarticular. Y por detrás había un foramen retroarticular. Por tanto, la orden es temporal. Mirándolo por abajo era cóndilo, fosa retroarticular, cresta retroarticular y foramen retroarticular. Toda esa secuencia. ¿En qué especie? En el perro, en el gato, en el chancho, en la vaca, en el caballo, en todas. No hay diferencia. Avance no, doctora. Sí, ahí vamos a ver. Estos son los forámenes que decía ahí. Ya. Voy a nombrarlos de acá, porque ni siquiera los anoten. ¿Ya? Que ustedes con cultura general. 23, 24 y 25 hay una fosa, que es la que nombró usted, que es la fosa ptérigo-palatina. ¿Ya? ¿En qué especie? En todas. No es que sea propia del equino, está en el perro, está en la vaca, está en el caballo, está en el chancho, en todos. Y el foramen más dorsal, es decir, este, se llama el foramen maxilar. Por lo tanto, si yo truco un alambre con el foramen maxilar, voy a salir en el foramen infraorbitario. ¿Ya? Y por ahí pasa un nervio, que lo mueve con todo el sistema nervioso, y que le da sensibilidad a todas las piezas dentarias de la arcada superior. ¿Ya? El número 24 va a ser el foramen esfenopalatino. ¿Ya? Esfenopalatino, y el que está más abajo, el número 25, va a ser el foramen palatino caudal. Yo sé que estamos en la cabeza y que uno no debería hablar de caudal, sino que de aboral, pero ese foramen le pusieron palatino caudal. ¿Ya? Entonces, tres forámenes de esta fosa: maxilar, esfenopalatino y palatino caudal. Ni siquiera lo anoten. De hecho, está igual anotado ahí los numeritos. ¿Ya? Y después acá también hay una secuencia de forámenes. 22, foramen etmoidal. Solo no es una pregunta. El perro de la doble acá es simple. Después, si ese es el foramen etmoidal, foramen óptico. Fisura orbitaria. ¿Ya? Y después, ese con ese, por dentro hay un canal alar. Y si es un canal, tiene que tener una entrada y una salida. Por tanto, tanto ese como esto van a ser los forámenes alares. Pero uno va para adelante y otro va para atrás. ¿Sí? Van a traer un alar anterior o rostral y un foramen alar posterior. ¿Ya? Porque no quiero que lo aprendan. O sea, lo pueden ver, lo pueden leer. Pero así como preguntar ese detalle, no lo va a preguntar. ¿Ya? Tampoco le preguntamos con los nombres, pero no nos preguntamos. Pero de que sepan que hay muchos forámenes, hay muchos forámenes. De hecho, aparece un foramen pequeño alar o alar accesorio. No me interesa mostrarlo dónde está. Pero lo importante es que hay muchos forámenes. ¿Qué sí me interesa? Que si por acá está el occipital, ahí está cóndilo. Y ese es el proceso paracondilar o todo lo que nombre que digo. Ahí está el proceso mastoides. Recuerden que el proceso mastoides es del temporal, no es occipital. Y por eso se llama proceso paramastoideo. Por eso se llama proceso paracondilar. ¿Ya? Pero no solamente está límite aboral del cráneo, está también en el piso de la cavidad craneana. Es decir, si por atrás es occipital, ventralmente también es occipital. Y por eso le pusieron BO, base occipital. Y si ese base occipital sigue avanzando hacia adelante, nos encontramos con el esfenoides. Ojo, esto ya es materia del perro, la misma. Pero el esfenoides tenía un base esfenoides y un base occipital, que eso lo podemos ver mejor en una imagen ventral. ¿Ya? Imagen dorsal. ¿Qué cosas podemos ver? Frontales, hay un foramen
ahí está el otro. Esos forámenes el perro los tenía, quedan sobre la órbita. Por tanto, ¿cómo se llama ese foramen si está sobre la órbita? Supraorbitario. ¿Y a qué hueso corresponde? Al frontal. Nos vamos hacia adelante y están los huesos nasales. Si seguimos hacia adelante, cada uno de ellos termina en una punta, que es el proceso nasal. Pero ambos procesos nasales, que son simples, digamos, convergen, se juntan, forman una punta. ¿Ya? En cambio, en el perro también termina en una punta, pero ahí no converge, sino diverge. ¿Ya? Por eso se abren, pero acá se juntan. ¿Ya? Después acá está la escotoblación incisiva, acá también hay pero ínfima. ¿Por qué? Porque esto diverge. Acá se ríe. Vaya. ¿Ya? Después, ya hemos dicho que este era el proceso nasal del incisivo. ¿Qué es lo que se en esta imagen? ¿Qué hueso era este? Maxilar. Maxilar, ¿foramen cuánto? Infraorbitario. Infraorbitario. ¿Qué hueso es ese? No. Lagrimal, el celeste, cigomático, perfecto. ¿Quién debe ser ese? Temporal. ¿Cuánto? Temporal. Temporal, Parietal. parietal, como aquí no está marcado, pues esto debe ser interparietal y occipital. ¿Ya? O sea, los huesos están clarísimos. Ahí voy a mostrar absolutamente lo mismo. Se dan cuenta que aquí marcaron el interparietal en eso. Debe ser un poquito más allá. Pero aquí lo muestran. En la imagen anterior ni siquiera lo habían pintado. ¿Ya? Lo mismo. Ahora, ¿qué cosa podemos decir de acá? Igual que en el perro. Hay un borde. Ese mismo borde. La cresta sagital externa. Igual que en el perro. ¿Y qué pasa con esa cresta? Hacia oral, da esa rama y da esa línea. Líneas temporales. Igual que en el perro, es decir, esa es una línea temporal, esa es una línea temporal. Si ustedes recuerdan, cresta sagital externa, línea temporal, línea temporal. Y todo esto finalmente era una fosa. ¿Fosa cuánto? Empieza con T. Fosa temporal. Por tanto, se quitan las líneas temporales, todo esto va a corresponder a la fosa temporal. ¿Y qué músculo se va a alojar en la fosa temporal? ¿Qué músculo se va a alojar en la fosa temporal? Músculo temporal, perfecto. Músculo temporal. ¿Y el músculo temporal es facial o masticatorio? Masticatorio, masticatorio. ¿Ya? Ojo, ese nada que ver, ese fue creado. No tiene nada que ver. ¿Ya? Ahí está mostrando absolutamente lo mismo. Aquí hay una imagen mental, aquí quería llegar. Todo el mundo usa el paladar duro. ¿Sí? Y paladar duro los huesos de oral a oral, es decir, de adelante hacia atrás está incisivo, maxilar, palatino. Igual que toda la especie, ahí no hay diferencia. Lo que cambia son los tamaños. ¿Ya? Ahora, si este es el cuerpo del incisivo, este es un proceso palatino del incisivo, igual que en el perro. Y esa es la fisura palatina, ¿ya? Que es alargada. Luego, este es el proceso palatino del maxilar. ¿Por qué palatino? Porque está formando parte del paladar. Y luego, si ustedes recuerdan, en el perro está la porción horizontal y la porción vertical. Horizontal, vertical. En toda la especie. Pero si se dan cuenta, esta porción horizontal es estrecha, muy pequeñita, muy pequeñita. Por lo tanto, ¿dará la posibilidad para que existan forámenes palatinos mayores y menores? No, es muy poco el espacio. Entonces va a tener solamente que conocer muy bien esos forámenes, que van a ser los forámenes palatinos mayores. Acá no existen menores, porque por espacio no hay espacio. Solamente los forámenes palatinos mayores. ¿Ya? Ahora, igual que en el perro, ese hueso que está con la letra B, ¿cuál debería ser? Pómer. Ahí estamos viendo la parte ventral del pómer, que es puntiagudo, y si lo siguiéramos por el otro lado, está en el piso de la cavidad nasal. Por tanto, el pómer llegará a la cavidad craneana, jamás estará en la cavidad bucal, tampoco. El pómer está solamente en la cavidad nasal, en el piso de la cavidad nasal. ¿Ya? Entonces, supongamos que ahora nosotros estamos en la cavidad bucal, estamos en la boca, y estamos mirando el paladar duro. ¿Qué hueso estaría adelante? Incisivo. ¿Quién vendría luego? Maxilar y finalmente palatino. Nada más. Pero si ahora yo estoy en la cavidad nasal y estoy mirando el piso,
Ahí adelante tiene que estar el incisivo, maxilar, palatino, pero ¿qué está arriba de todo ello? El vómer. Por tanto, hay un hueso adicional, un hueso más. ¿Ya? Después, ¿quién eran estos? Cóndilo, foramen magno. Los procesos paracondilares, todos los nombres que tenían. Y esto es el base occipital, o la porción basilar del occipital. Luego viene todo el esfenoide, pero hasta por aquí es basifenoides y para allá ya es preefenoides. ¿Y qué tienen que recordar por esto? Que si les preguntaran qué huesos forman la base del cráneo, es el base occipital y basifenoides. Y si lo dijéramos como hueso completo, obviamente occipital y esfenoides. ¿Ya? Después, ¿qué más podemos ver acá? Esto bastante irregular es la bula timpánica. No es como la del perro, que era como lisita y realmente era como una ampolleta. Acá no se nota para nada. Y acá nuevamente, cóndilo, fosa retroarticular, cresta retroarticular y por acá está el foramen retroarticular. ¿Ya? Y obviamente, si miramos la región vertical del palatino, encontramos un hueso por dentro que se llama pterigoides. Y ese pterigoides tiene un gancho, que se llama proceso ganchoso. ¿Tiene otro nombre? Sí, tiene otro nombre. Pero es más simple decir proceso ganchoso que decir ángulos del pterigoide. Proceso ganchoso. ¿Ya? Es más simple. ¿Cómo se llama esa parte? ¿Qué cosa? La parte como morante de la palatina y la... ¿Cuál parte moral? La que está como en el vómer y la palatina. ¿Cuál? Más. Adelante, por aquí. Ah, va. Allá. Ahí. Eso, calma. Vamos a decir un poquito más mal el cuento. Tranquilo. Apuro. Ahí solamente para que comparen. Miren la porción horizontal del palatino del perro con la porción horizontal del palatino del equino. Gigante, pequeñito. ¿Ya? Por eso obviamente acá están los palatinos mayores y menores, acá solamente los palatinos mayores, no hay opción de nada más. ¿Ya? Aquí vuelvo a mostrar lo mismo, pero no olviden, es el 24 del vómer, que va por acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El 8 y 9 es el esfenoides. Basifenoides, preefenoides. ¿Ya? Pero el preefenoide no forma parte del piso de la cadena craneana porque se puso ya hacia arriba. Sí lo forma el base occipital y el basifenoide. ¿Ya? Ahí está bula timpánica, chiquitita, y viene irregular. Después, esos forámenes están allá, por delante de los cóndilos y ventralmente, son los forámenes hipoglosos. ¿Ya? Y lo nombro porque cuando vemos pared craneano por ese hipogloso, pasa un pared craneano que es el hipogloso. ¿Ya? Dos, uno a cada lado. Acá. ¿Qué imagen es esta? ¿Por dónde estamos mirando? ¿Cuánto? Craneal. Caular no. Craneal. Oralmente. Oralmente. ¿Se dan cuenta? Cuerpo incisivo, proceso nasal. Ahí está el hueso nasal. El 5 es el vómer. Aquí está el tabique nasal, que es óseo, que pertenece al hueso etmoides. Los cornetes nasales. Y nuevamente hueso lacrimal, frontal, maxilar. Y sea lo mismo de siempre. ¿Ya? Pero ojo, no confundan la vista. Esta es una imagen que estamos viendo por delante. Nuevamente, imagen ventral. Lo mismo, recordar procesos palatinos del incisivo. Lo mismo, solamente comparando, carnívoro generalmente tiene que ser un paladar más ancho, paladar más estrecho. Más largo pero estrecho. Ojo, no es pensar que acá está el foramen rasgado, que acá está el foramen tanto, no, forámenes. Sí, de hecho, ¿qué forámenes sí tienen que ser sí o sí? Mentoniano, infraorbitario, supraorbitario, foramen magno, esos forámenes no los pueden no saber. ¿Ya? Y el hipogloso también que acabo de nombrar, que es bastante grande. Imagen aboral. Todo eso que está ahí va a ser la protuberancia occipital externa. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, en el perro era muy pequeñita. ¿Por qué? Porque el ligamento nucal no llega a la cabeza. Pero en el equino y en el bovino sí llega a la cabeza,
razón por la cual esto tiene que ser muy grande. Pero independiente de eso, volvemos a lo mismo. Cóndilos, foramen magno, procesos paracondilares. Esto no es del occipital, sino que es del temporal, que son los procesos mastoides. Volvemos a repetir absolutamente lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Otra es la misma vista que vimos delante. Lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo, pero en grande. Ahora, ¿qué se hizo acá? Se abrió un corte sagital en la cabeza y por lo tanto, ¿ustedes se dan cuenta? Eso sería el vaso occipital. Eso sería el vaso esfenoide. Por lo tanto, ello sería la base de la cavidad craneana. ¿Ya? Obviamente, el preesfenoide no, porque va hacia arriba, y el etmoidal menos, el hueso etmoides. Ahí viene una más clarita, acá. Ahí estamos mirando por detrás, es decir, aboralmente, pero se sacó todo lo que era frontal, parietal, occipital y todo. ¿Para qué? Para ver por dentro. Si nos vamos de lo que sí sabemos, cóndilos, del occipital, foramen magno y procesos paracondilares. Por tanto, todo este sector, tal como dice ahí, es base occipital. ¿Quién viene hacia adelante? Base esfenoide. Base esfenoide. ¿Y quién viene hacia adelante? Preesfenoide. Si ustedes recuerdan, en la cara dorsal del base esfenoide nos encontramos con la fosa epifisiaria de la silla turca, igual que en el perro. Pues si nos vamos al preesfenoide, está ese surco óptico, que en el perro también está. Se llama surco óptico porque por dentro está el quiasma óptico. ¿Ya? Eso ya es preesfenoide. Pero si seguimos más adelante, aparece ese relieve, hizo que parece un ojo de mosca. Este es el hueso etmoides. Aquí está la cresta galli, o cresta de gallo, y la lámina clivosa. Entonces, si la autora les preguntáramos, ¿qué hueso está tanto en la cavidad nasal como cavidad craneana? El etmoide. Porque si miráramos desde cavidad craneana hacia adelante, etmoides. Pues si tuviéramos cavidad nasal y miráramos hacia atrás, nuevamente veríamos el etmoides. ¿Ya? El único hueso que está en esas dos partes. ¿Ya? Y eso es lo que se ojo, no olviden esto. La lámina clivosa es del etmoide, cresta galli es del etmoides. Y si miráramos por delante, esta misma cresta se prolonga y forma el tabique nasal. ¿Ya? Y tiene un nombre como largo, pero no es difícil de entender. Lámina perpendicular del etmoides. Esa lámina perpendicular del etmoides es el tabique nasal. ¿Ya? Ahí está mostrando absolutamente lo mismo. Ahora, de la mandíbula no hay mucho más que decir, ya lo dijimos todo, prácticamente. Fosa mastétrica, cóndilo, proceso condilar, proceso coronoideo. Aquí hay ángulo, aquí no hay proceso angular. Borde alveolar, diastema, foramen mentoniano que es uno solo. Cuando se une una con la otra, aquí está la sínfisis mandibular, como en cualquier especie. Si miramos la lámina o la lámina que está vertical, hay un foramen que se llama foramen mandibular y aquí hay una fosa que se llama fosa pterigoidea. ¿Ya? ¿Por qué pterigoidea? Porque se ubican los músculos pterigoides. Si ustedes recuerdan, había dos músculos pterigoides que son masticatorios, un pterigoide interno y un externo. ¿Ya? Y son masticatorios y tienen relación con esta fosa. Entonces, por fuera, fosa masentérica. Por dentro, fosa pterigoidea. Por fuera, foramen mentoniano. Por dentro, foramen mandibular. ¿Ya? Ahora, el de arriba, el 12, una escotadura, no tiene mayor nombre. ¿No? Y acá hay un surco vascular donde uno le toma el pulso al equino. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir? Ah, rama vertical, hay una línea. ¿Ya? De hecho, esa línea se ve en este músculo, que se llama miloioideo. Por lo tanto, ¿cómo se llamará la línea? Miloioidea. ¿Ya? Que está en la porción horizontal, pero medialmente. No por fuera, sino que medialmente. El músculo no está hasta aquí, no está acá. ¿Ya? Ahí vuelvo a repetir lo mismo. Ahí está la sínfisis mandibular que se despegó de la otra. Lo mismo. Ahí están los músculos pterigoideos. De hecho, si esta es una rama de la mandíbula, la otra las horizontales, ahí tenía el músculo miloioideo. Ojo, digo el músculo, pero recuerden que uno derecho y uno izquierdo. Ahí está mostrando absolutamente lo mismo, no hay mayor detalle. Aquí está explicando lo que decía adelante. Si ese es el cóndilo de la mandíbula,
Está cóndilo del temporal, fosa retroarticular, cresta retroarticular y foramen retroarticular. ¿Ya? ¿En qué especie? En todas, no es que sea propia del equino. Ahí está en grande lo mismo, y por eso articulación TM, temporomandibular. Lo mismo, otra vez ahí en ese sector. Nuevamente lo mismo. Aquí está indicando que en algunas partes el hueso es hueco por dentro. Y eso se llaman senos paranasales. ¿Ya? Obviamente, si está en el frontal, va a ser seno paranasal frontal. Si está en el maxilar, seno paranasal maxilar. Pero eso es normal cuando vamos respiratorio. Ahora solamente decir que existen. ¿Ya? Ahí está, maxilar frontal. Y vamos a indicar cuál está comunicado, que lo separa, no ahora. Vuelvo a hablar de lo mismo, más de lo mismo. ¿Se dan cuenta? No sé qué número. ¿Ya? Aquí están los foramentos que nombramos delante. ¿Si se acuerdan? Ahí está. Maxilar, esfenopalatino y palatino caudal. ¿Ya? Aunque sabemos que caudal no se usa en la cabeza, pero así le pusieron. ¿Por qué? No tengo idea. Y habla de lo mismo. Vuelvo a repetir. Aquí cuando hablamos de los forámenes alares, uno anterior y posterior, y que si pasamos un calambre por ahí se le nombra, por tanto, un canal alar. ¿Ya? ¿Qué? Y eso puedes tener que traerlo en la próxima clase, y ante la prueba vas a tener un equino a crochet. ¿Ya? No, mentira. ¿Ya? 11:45. Oxigénense mientras, porque mientras no desocupen la sala de al lado, no podemos hacer el control todavía. Voy a ver en qué condiciones están. Así aprovechen de relajarse, estudiar o lo que